Hola a todos, bienvenidos a Crochet Moderno. Hoy les traigo el paso a paso de este bonito crop top. Si les gustan mis videos, por favor no se vayan sin suscribirse de mi canal. Compartan este tutorial en sus grupos de tejedoras para llegar a más personas y poder seguir subiendo videos. Primero vamos a ver los materiales. Lo que vamos a necesitar para hacer este bonito top van a ser hilaza de tu preferencia y que sean 3 colores. Esta que yo tengo aquí es 100% algodón y tiene un grosor de casi 3 milímetros, como de 2 milímetros y medio más o menos. Ese es el grosor que tiene. Este hilaza es para trabajar con un gancho del 3, así que usé igual un gancho del número 3, una aguja lanera, unas tijeras y una cinta de medir. Para empezar vamos a hacer cuadritos así como estos. Por eso les digo que combinen 3 colores, pueden usar los colores que ustedes prefieran. Este cuadrito es para una talla mediana y mide como 8 centímetros, 8 por 8. Ahorita les explico cómo hacer el cuadrito para cada talla, y de estos vas a tener que hacer 7. Son 3 cuadritos por copa, son 2 copas, van a ser 6 y uno para la parte de la espalda. Bien, vamos a hacerlos. Vamos a iniciar por el centro, la parte blanca. Vas a tomar tu hebra, haces un nudito deslizado y vamos a hacer 4 cadenas. Normal, así 1, 2, 3 y 4. Cuando tenga las 4 cadenas, vas a meter tu aguja acá por la primera cadena, por aquí, y vas a cerrar con un puntito deslizado. Vamos a hacer 3 cadenas y estas 3 cadenas que estamos haciendo serían un primer punto alto. Tomas lazada y por aquí en medio, aquí en medio de estas cadenitas, vas a hacer un punto alto normal. Aquí ya llevaríamos 2, este sería 1 y 2, y vamos a hacer en total 12, así por ahí en medio, y otro punto alto, serían 3, y este serían 4 y 5, y así hasta que tengas 12. Una vez que ya completas tus 12 puntos, aquí están las 3 primeras cadenitas que hicimos, 1, 2 y 3. En esta tercera, aquí vas a meter tu aguja y vas a cerrar con un puntito deslizado. Haces una cadena y cortas tu hebra. Y así terminamos la primera parte en color blanco. Jalas y aprietas bien. Así queda un circulito. Después vamos a tomar hebra del siguiente color y de nuevo un nudito deslizado, así para empezar. Lo ajustas bien y aquí donde cerramos, aquí en la tercera cadenita, ahí vamos a iniciar y vamos a hacer primero 3 cadenas. Tomas lazada y ahí mismo, en ese mismo punto, vamos a hacer un punto alto sin terminar. Solo pasas esas 2 y ahí se queda. Hacemos otro más, 2 y otro más. Son 3 puntos altos sin terminar y nuestras 3 primeras cadenas. Cerramos todo junto, cierras con una cadena y haces otra cadena más. Volvemos a tomar lazada y vamos a pasar al punto que sigue, estas 2 hebritas. Ahí, y vamos a hacer de nuevo puntos altos sin terminar. Es 1, 2, 3 y 4. Así. Y ya vas a tener 4 puntos altos sin terminar, arriba 5 hebritas, cierras, cierras con una cadena y haces una más. Ahora pasamos al siguiente punto, aquí estas 2 hebritas que siguen, y vamos a repetir lo mismo. 4 puntos altos sin terminar, 1,
2, 3 y 4. Cuando tengas así los 4, los cierras todos juntos, haces una cadenita para cerrar y una más para dar espacio. Y así vas a continuar haciendo por los 12 puntos. Vas a hacer 12 de estos, van a ser como pétalos, cada pétalo de 4 puntos altos sin terminar. 3 y 4. Después los cierras todos juntos, una cadenita para cerrar y una más para dar espacio, y pasamos a la que sigue. Así ya llevamos 4, vas a hacer 12 porque va uno en cada uno de los puntos. Una vez que ya completes los 12 pétalos, aquí terminas. Aquí donde hicimos las primeras 3 cadenas, mira, 1, 2, 3, en esta tercera, aquí metes tu aguja y sacas un nudito deslizado. Haces una cadena y cortas la hebra. Y ya que cortas la hebra, jalas y aprietas aquí. Si ves que te queda un poquito abierto o que las hebras o los nuditos sobresalen un poquito, al momento de que vayas a esconder tus hebras con la aguja lanera, vas a cerrar bien aquí y vas a acomodar todo, y ya queda más acomodado todo ya cuando cierres con tu aguja lanera. Para continuar vas a tomar tu otra hebra, otro color, haces un nudito deslizado y aquí donde cerramos, en este huequito de aquí, aquí vas a sacar este nudito y vamos a hacer 3 cadenas. Perdón, vamos a hacer 4 cadenas. Son 3 y 4. 3 van a ser como un punto alto y la cuarta va a ser como una cadena para dar espacio. Ahí mismo, en ese mismo huequito, vamos a hacer 3 puntos altos. Así, 1, 2 y 3. Después vamos a tomar lazada, vamos a pasar al que sigue, acá entre estos dos pétalos, y vamos a hacer punto medio alto. Así vas a pasar por esos 3. De nuevo, otra vez pasamos por los 3 y de nuevo y pasamos por los 3. Serían 3 puntos altos acá y aquí 3 puntos medios altos. De nuevo lazada, pasamos acá al que sigue y vamos a hacer otra vez 3 puntos medios altos. 2 y 3. Ahora vamos a tomar lazada otra vez, vamos a pasar al espacio que sigue acá y vas a hacer 3 puntos, pero ahora van a ser altos. Así, 1, 2 y 3. Hacemos una cadena y después hacemos ahí mismo, en ese mismo huequito, otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y así hacemos la esquina. Si ves, ya va tomando forma de cuadrito. Ahora pasamos al que sigue acá con lazada y vamos a hacer 3 puntos medios altos. Así pasamos los 3. Sería 1, 2 y 3. Pasamos al que sigue y otra vez 3 puntos medios altos. 2 y 3. Y pasamos al que sigue, a este de acá, y ahora vamos a hacer otra esquina. Van a ser 3 puntos altos primero. 1, 2, 3, una cadena y ahí mismo otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ya llevamos 2 esquinas. Mira, ya va quedando cuadradito. De nuevo pasamos al que sigue y hacemos 3 puntos medios altos, pasando así por las 3 cadenas. Y al que sigue otra vez 3 puntos medios altos. Y al que sigue otra vez va a ser esquina. Hacemos 3 puntos altos normales. Son 2, 3, una cadena. Y de nuevo otros 3 puntos altos normales. 2 y 3.
Pasamos al que sigue y van a ser 3 puntos medios altos, 3 y al huequito que sigue y otra vez 3 puntos medios altos, 2 y 3. Y ahora pasamos de este lado. Aquí ya teníamos el primer punto alto y la cadena de separación con las 4 cadenas que hicimos al inicio. Entonces aquí vamos a hacer 2 puntos altos ya nada más. Sería 1 y 2. Y vamos a cerrar en la tercera cadena. Miren, 1, 2 en esta tercera cadena, porque la cuarta sería la de separación. Y ya, hasta aquí, así ya quedó un cuadradito. Ahora, ya que tienes así tu cuadrito, si tú vas a hacer este top en una talla chica, hasta aquí lo vas a dejar. Aquí con la cadenita que hiciste, cortas tu hebra y jalas y ya, ese sería todo tu cuadrito. En mi caso, voy a hacer una talla mediana, tengo que hacer una vuelta más. Entonces aquí voy a iniciar con 2 cadenas, que ese sería mi primer punto. Después voy a pasar aquí en medio, esta partecita de aquí, mira, ahí donde tenemos los 3 puntos altos hacia acá, esta es la parte del medio. Ahí voy a hacer 3 puntos medios altos. Si lo quieres un poquito más grande de un mediano, estos puntos cámbialos por altos. Y si lo quieres todavía más grande, después de esta vuelta vas a hacer otra más. Y puedes cambiar incluso también estos puntos por altos si es que lo necesitas aún más grande. Entonces seguimos, llevo 2 y aquí mismo hacemos 3. Ahora voy a hacer un punto en cada punto en cada una de estas hebritas. ¿Sí ves? Aquí están. Sería un punto en cada uno de esos hasta llegar a la esquina. En total salen 11 puntos. 1, 2, 3, son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Después de esos viene otra vez aquí en medio, justo en la esquina, y aquí voy a hacer de nuevo 3 puntos ahí mismo. Esos 3 puntos son para dar esquina. Si vas a hacer una vuelta más, cuando llegues al punto de en medio de esta vuelta, en este punto te va a tocar hacer 3 puntos también para volver a dar esquina y que no se te vaya a hacer redondo de nuevo. Y así sigue siendo cuadradito. Seguimos otra vez con un punto en cada punto y son de nuevo 11 puntos hasta llegar a la esquina. Ya que tengas esos 11 puntos, llegamos de nuevo aquí a la esquina y de nuevo vas a hacer 3 puntos altos ahí mismo. Medios altos, perdón, 3 puntos medios altos y continuamos otra vez y van a ser otra vez 11 puntos medios altos hasta que llegues a la siguiente esquina. Ya tengo aquí mis puntos, me equivoqué, no son 11, son 10 porque se me olvidaba que aquí al principio tenemos nuestras 2 primeras cadenitas, este sería nuestro punto número 11. Entonces en la segunda, aquí metemos nuestra aguja, sacamos un punto deslizado, una cadena y para mí que es mediana, hasta aquí lo dejo. Aquí ya yo corto mi hebra, jalo y ya está listo mi cuadrito. Para ustedes si quieren una más grande, ya saben, otra vuelta más o esta la puedes hacer de puntos altos o ahí tú ve midiendo en qué talla quieres. Recuerda que de este vamos a tejer 7 cuadritos iguales y cuando ocultes tus hebras con tu aguja lanera, ve cerrando los huequitos que quedaron. Aquí por ejemplo cuando cierres esta, pasa tu hebra entre estas dos para que se cierre. Este es el huequito más grande que quedó y aquí para que quede más cerradito. Eso hazlo con tu aguja lanera. Una vez que ya tengas tus 7 cuadritos, vas a tomar 3 y los vas a unir para formar una copa. Así vas a unir. Y uno, te va a sobrar uno, este va a ser para la parte de la espalda.
Cuando los acomodes, procura que esta esquinita que queda en blanco, a todos les quedó una esquinita, y que vean para el mismo lado. Entonces voy a acomodar dos así, que los dos vean hacia el mismo lado, y con una hebra del color que tienes acá en la parte de afuera, la pones en tu aguja lanera, una hebra larguita, y vas a ubicar en la parte del medio, aquí justo el punto del medio. Aquí el punto del medio sería este. Entonces aquí vas a meter tu aguja así hacia afuera y dejas un poquito de hebra para amarrar ahorita. Lo vuelves a acomodar, que no se te vaya a voltear, que sigan viendo hacia el mismo lado estos piquitos blancos. Y de este lado también ubicas el de la mera esquinita. Y ahora vas a meterlo de arriba hacia abajo. Así. Y entonces aquí lo volteas y vamos a hacer un nudito. Lo aprietas bien para que no se te vaya a soltar después. Y ya que tengas el nudito hecho, vas a esconder después, ya al final, cuando quieras, vas a esconder esta hebra que sobra, esta, con tu aguja lanera. Y así ya empezamos a unirla. Vas a pasar tu aguja por el mismo punto, cualquiera de los dos lados. Y después lo vas a ir, fíjate, vas a tomar así esta y después el punto aquí hacia arriba. Vas a ir apretando bien y después en el que sigue este hacia abajo y acá el que sigue hacia arriba. Y de nuevo este aquí hacia abajo y aquí el que sigue hacia arriba. Y así te vas a ir hasta llegar acá a la otra esquina. Una vez que ya llegues acá al punto de arriba, igual va a coincidir el punto de la esquina de acá con el de acá. Vas a colocar el de arriba igual con el piquito viendo hacia el mismo lado, así, y lo vas a girar un poquito, que coincidan aquí las esquinas, esta esquina con la de las dos de acá abajo. Y vamos a empezar a coser ahora por este lado, primero atorando aquí en el punto de la esquina, es este. Y ahora vas a hacer coincidir estas dos partes de aquí y vas a continuar cosiendo de la misma forma. Primero de nuevo otra vez con las dos esquinas y ya después te vas punto por punto así, y así vas a coser hasta llegar a esta otra orilla que coincidan de nuevo las esquinas acá. Y una vez que ya cosiste toda esta orillita hasta acá, vuelves a meter tu aguja hacia abajo solo para anudar por esta parte del revés, haces un nudito y escondes esta hebra. Cuando termines aquí vas a agarrar una hebra nueva, vas a meterla aquí de nuevo por la esquina de aquí y la de este lado, y al igual que acá, como iniciaste con un nudito, inicias aquí con un nudito y terminas de coser por este lado hasta acá, finalizas, haces un nudito de nuevo y escondes la hebra, y ya con esto terminas la copa. Ya te queda igual que esta. Así vas a unir tus 6 cuadritos para que obtengas tus 2 copas. Y una vez que ya tienes las 2 completas, vas a agarrar una hebra nueva del mismo hilo que tienes la mayoría del tejido o la parte de afuera, y vamos a rodear las dos con puntos medios altos. Si sientes que tu copa quedó muy chiquita, entonces esta primera rodeada que vas a hacer, hazla de puntos altos, o si sientes que ha quedado muy grande, hazla de puntos bajos para que no se te vaya a agrandar mucho o para que se te agrande mucho. Y ahí tú ve midiendo dependiendo de lo que necesites. Vas a iniciar acá en una esquinita, pasamos nuestro nudito
y para iniciar hacemos 2 cadenas. Este sería nuestro primer punto medio alto y así vamos a hacer un punto medio alto en cada uno de los puntos que siguen. De esta manera, sin aumentos, sin disminuciones ni nada, solo vas a ir haciendo uno en cada uno. Vas a rodear todo hasta acá arriba, después por acá, hasta que completes la vuelta de este lado. Una vez que ya termines de rodear, ya llegué yo aquí a donde inicié. Estas son las primeras 2 cadenitas. Aquí en la segunda, aquí voy a meter mi aguja y voy a hacer un nudito deslizado. Hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Tomo lazada, me salto el que sigue, que serían estas 2 hebritas que parece que se abrieron, pero ese es el primer punto. 1, 2 y en el tercero, aquí voy a hacer 5 puntos altos ahí en ese mismo punto. Sería 1, 2, 3, 4 y 5 ahí mismo. Después me vuelvo a saltar 2, 1, 2 y en el tercero aquí voy a hacer un punto bajo. Y repito este proceso otra vez. Tomo lazada, me salto 2, 1, 2 y en el tercero aquí voy a tejer 5 puntos altos. Así, 2, 3, 4 y 5. Y de nuevo me salto 1, 2 y en el tercero voy a hacer un punto bajo y vuelvo a iniciar. Tomo lazada, me salto 2 y en el tercero otra vez 5 puntos altos. Así vamos a completar este lado hasta llegar aquí arriba, aquí a la mera orilla. Una vez que llegues aquí a la orilla, ve, vas a llegar justo a la parte de arriba, aquí. Si de casualidad aquí arriba te quedó el abanico, los 5 puntos que estamos haciendo, entonces cuando llegues a esta parte vas a hacer solo 3 puntos y de aquí vas a empezar a hacer el tirante. Es haciendo cadenas. Yo en mi caso voy a hacer un total de 55 cadenas y ahorita te digo cuánto mide, ya que tengamos, si tienes un punto bajo como yo va a ser fácil, pero si aquí te quedó el abanico, teje solo 3 puntos y de ahí empieza las cadenas. Una vez que ya tienes tus cadenas, son en total 25 centímetros. Si estás haciendo talla chica, haz unos 22 centímetros y si estás haciendo talla grande, haz unos 28 a 30. La verdad esto no tiene mucho que ver, es solo para el tirante y va hacia la espalda. Entonces cuando tienes tus cadenitas, vas a tomar el último cuadrito que te queda y vas a agarrar el punto de la esquina. Aquí buscas y vas a pasar con un punto deslizado. Hacemos una cadena y después vamos a regresar haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas en la hebrita de atrás. Aquí está, se esconde un poquito, pero aquí está. Vamos a ir haciendo un punto bajo, así, y ya nuestro cuadrito va a quedar pegado al tirante, así. Entonces recorremos con punto bajo hasta llegar acá donde iniciamos las cadenas. Una vez que ya recorriste todo con punto bajo, como te digo, si de casualidad a ti aquí te quedó la mitad del abanico, haces los 3 puntos y regresando aquí vas a terminar de hacer los 2 que te faltan. Si te quedó igual que a mí el punto bajo, cuando llegues de nuevo vas a hacer un punto bajo ahí mismo, así, para cerrar bien nuestro tirante. Y vamos a continuar con el mismo tejido. Saltas 2 puntos y en el tercero vas a hacer tus 5 puntos altos para formar un abanico. Son 3 y 5 y después de esos 5 saltas otra vez 2 y en el tercero un punto bajo
De nuevo saltas 2 y en el tercero abanico y así hasta que llegues a esta orilla de acá. Y ya una vez que llegaste a esta orilla, por acá por la parte de abajo no vas a hacer nada. Aquí haces una cadena y ya puedes cortar tu hebra. Y así es como queda. Ya solo tenemos abanicos por alrededor aquí y acá abajo queda normal. Cuando termines este, vas a hacer tu otra copa igual, vas a seguir los mismos pasos. Primero rodear de punto medio alto o del punto que tú necesites y después los abanicos, inicias el tirante y ahora el otro tirante lo vas a pegar de este lado, así va a quedar, y lo pegas de este lado. Termina los abanicos, cortas tu hebra y listo. Mientras tanto vamos a añadir las otras dos tiritas para unir acá. Entonces de nuevo vamos a buscar la esquina, pero esta vez lo vamos a agarrar en relieve para que no se cuelgue tanto. Y vamos a empezar a hacer cadenas más o menos unos 25 centímetros también, o algunas 55 cadenas. Así, y continúas tus cadenas. Una vez que ya tengas tu tira de cadenas, dependiendo de qué tan largo vaya a ser tu top, así de larga vas a hacer esta tira, ya que cuando tengas tu top hacia la parte de abajo, lo que le vas a tejer hacia abajo, si lo quieres muy largo, esta tira la vas a hacer más larga porque con esta vas a ajustar esta partecita hacia atrás, lo vas a ajustar con esta tira. Entonces, si vas a hacer un top cortito así como el mío, con unas 55 60 cadenas tienes. Aquí yo hice 70 por si acaso. Y si lo vas a hacer más largo, pues esta tira que sea más larga. Cuando termines haces una cadena más y regresas por cada una de ellas con punto bajo. Así como hicimos el tirante, así vas a regresar con punto bajo. Ya cuando llegues acá, haces el último punto bajo acá, una cadenita y cortas y escondes hebras. Y lo mismo repites de este lado, del mismo tamaño, haces otro aquí. Una vez que ya tengas tus dos copas terminadas, ya tienen que ir unidas las dos acá al cuadrito y después del cuadrito tus otras dos tiritas para terminar de ajustar la blusa. Puedes ir escondiendo las hebras si quieres o puedes hacerlo al final como yo. Entonces cuando las tengas listas, las vas a acomodar así, vas a tomar tu cinta y vas a medir desde una orilla hasta otra. Tengo aproximadamente 34 centímetros. Entonces cuando haces esa medida sacas la mitad de 34 son 17 y vas a hacer una tira de cadenas de 17 centímetros. En mi caso me lleva exactamente 40 cadenitas. Haces un nudito deslizado y realizas tus 40 cadenitas o los centímetros que tú necesites. Y una vez que ya tengas todas tus cadenitas, es más o menos de lo que mide una copa. Si gustas también te lo puedes medir. Esta medida va a ir desde una orilla de la copa hacia la parte de atrás. Esto se va a ajustar así, hacia atrás y acá atrás lo vas a amarrar. Entonces cuando tengas tus cadenas, agarras la copa que tienes de este lado, la giras y aquí vas a empezar a pegar tus cadenitas. Ve, cuando ya la tienes así, ya tienes tu copa. Aquí donde hiciste tu último punto, ahí vas a tejer un primer punto bajo. Así. Y después vas a seguir haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos hasta que llegues a la otra orilla de la copa. Así te vas en punto bajo hasta que llegues acá. Una vez que ya llegas a esta orilla de la copa, ya acomodas la otra. Así que vean que estén las dos al derecho, cuida bien eso. Entonces, esta ya la tenemos tejida hasta donde iniciamos nuestro abanico, pero vamos a continuar tejiendo 3 puntos más por el abanico. Así, 1, 2 y 3. Y después en la otra, en el tercer abanico, 1, 2 y 3, aquí
vamos a pegar un primer punto bajo, después el que sigue y 3, y después vamos a continuar un punto en cada uno de los puntos, ahora por esta copa. Y así vas a continuar hasta que llegues acá a esta otra orilla. Una vez que ya lleguen a la esquina, van a llegar también al último punto del abanico, acá, al último que hicieron. Y de aquí vas a hacer las mismas cadenitas que hiciste al iniciar esta vuelta. Acá vas a hacer las mismas acá, en mi caso 40. Cuando ya tengas esas 40 cadenitas vas a hacer una más y después te vas a regresar haciendo un punto bajo, uno en cada una de las cadenas. Vas a continuar con punto bajo, todo aquí. Vas a llegar hasta este lado con punto bajo, todo y hasta que recorras con punto bajo estas cadenas que hiciste hasta que llegues a esta orilla. Una vez que ya hayas completado tu vuelta de puntos bajos por las cadenitas y por toda aquí la parte del medio del top hasta el otro lado, ¿ve? Si tú quieres este top más largo de lo que yo lo tengo, en esta parte de aquí vas a continuar haciendo puntos bajos o puntos altos o puntos medios altos con lo que tú quieras. Vas a tejerle un pedacito como así de grande o lo largo que tú lo quieras. Si lo vas a hacer igual de cortito que yo, a partir de aquí entonces vamos a empezar a tejer ya lo que son las blonditas aquí para terminar. Entonces vas a hacer 3 cadenas. Estas contarían como un primer punto alto. Y aparte de esas 3 cadenas vas a hacer 5 puntos altos. Esas 3 serían de este punto. Así que en este de acá, aquí vamos a hacer el siguiente. Aparte de esas 3, hacemos 5. Serían 1, 2, así hasta que tengas 5, 3, 4, 5. Después haces una cadena, aquí abajo nos saltamos un punto y pasamos al que sigue y volvemos a repetir con 5 puntos altos. 1, 2 y así hasta que tengas 5 otra vez. Y una vez que ya tengas otra vez 5 puntos altos, vuelves a repetir una cadena, abajo saltamos un punto y volvemos a tejer otros 5 puntos altos. Y así vamos a ir tejiendo 5 puntos altos y después una cadena para ir dejando estos hoyitos. Así vas a continuar hasta que llegues hasta la otra orilla. Una vez que ya terminas esta vuelta, dependiendo de cuántas cadenitas te hayan quedado de este lado, en mi caso me quedaban 7, tejí los 7 puntitos. Vas a hacer una cadena y vas a hacer un punto bajo, vas a recorrer con punto bajo hasta que te queden 3 puntos para llegar al huequito. 3 hasta aquí, entonces yo voy a hacer este y este todavía de punto bajo. Y hasta aquí. Ya cuando te quedan solo estos 3, tomas la lazada y vas a pasar directamente acá donde está el hoyito y vas a hacer 3 puntos bajos, 2 puntos altos, perdón, dije bajos, son 3 puntos altos, una cadena y después ahí mismo otros 3 puntos altos, 2 y 3. Después vas a pasar hasta acá al siguiente huequito y vas a repetir lo mismo, 3 puntos altos, una cadena, 3 cadena y después otros 3. Dos y 3. Y después te pasas de nuevo al siguiente y tejes otra vez lo mismo, 3 puntos altos, cadena y 3 puntos altos. Y así recorres haciendo estos abanicos hasta que llegues a esta otra orilla.
Una vez que ya llegan a esta orilla con su tejido, de nuevo cuentan 1, 2, 3 puntos y a partir del 4 hacen punto bajo y punto bajo en los que te faltan. Aquí donde hicimos las 3 cadenitas, en la tercera cadenita ahí hacemos nuestro último punto bajo. Después hacemos una cadenita, giramos y nuevamente vamos a iniciar haciendo puntos bajos en los 3 últimos puntos que hiciste, 2 y 3. Vas a tomar una lazada y vas a ubicar la parte del medio donde hiciste una cadena, aquí en medio. Ahí vas a hacer 4 puntos bajos ahora. 1, 2, 3 y 4. Una cadena y después ahí mismo otra vez 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Cuando ya tengas así un abanico más, aquí en esta partecita del medio, entre los dos de la vuelta anterior, ahí vas a hacer un punto bajo. Y después otra vez lazada y te pasas a la parte del medio y de nuevo haces 4 puntos altos, una cadena y luego otros 4 puntos altos igual que acá y después otra vez aquí en medio el punto bajo y así continúas esta vuelta hasta que llegues acá a esta orilla. Ya que llegas a esta orilla haces el último punto bajo y los 3 puntitos que te quedan igual los haces de puntos bajos. Y ya una vez que termines estos 3, ya solo haces una cadena y cortas tu hebra y ya quedó la parte de abajo. Ya terminando la parte de abajo, solo queda, si sientes que te queda muy escotado, muy abierto, con tu aguja lanera y un pedacito de hilo puedes darle unas puntaditas aquí o incluso hasta acá. Ya tú ves qué tan grande o hasta dónde lo haces para que te cierre un poquito más. Si no, pues así lo puedes dejar. Ya nada más escondes tus hebras y estaría listo el top. Ya que escondiste las hebras, así es como queda. Aquí están las puntaditas que yo le di para cerrarlo, para que no quedara tan abierto. Y ya opcionalmente le puedes poner un pedacito de tela por la parte de atrás como forro o una copa. Ya esa es tu decisión. A todas las que me vieron hasta aquí, muchísimas gracias. Por favor, no se vayan sin suscribirse y compartan este video en todos sus grupos de tejedoras. Nos vemos en otro tutorial.